La situación de Alemania. Como recordarás, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas, administradas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Berlín, que se encontraba en la zona soviética, había sido seccionada, a su vez, en 4 zonas administradas por los mismos países. En 1948, Estados Unidos y sus aliados europeos acordaron la unificación de sus zonas en un solo estado, la República Federal Alemana RFA, lo que contravenía los acuerdos de Yalta de 1945. La respuesta de Stalin fue el bloqueo terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949. Berlín quedó aislada de la zona occidental de Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis de la Guerra Fría. La respuesta a este bloqueo, las potencias capitalistas organizaron un puente aéreo para abastecer a la ciudad que duró casi un año, medida que hizo fracasar el bloqueo soviético. Finalmente, en 1949, Alemania terminó por separarse en 2 países diferentes, al crear la República Democrática Alemana, RDA, con un gobierno comunista. La división de Alemania fue el símbolo de la confrontación entre los modelos capitalistas y comunistas, que se hizo aún más evidente cuando en 1961 se construyó el muro de Berlín, separando las ciudades en 2, Berlín Occidental en la órbita capitalista y Berlín Oriental en la comunista. América Latina durante la Guerra Fría. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzaron a deteriorarse, Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry Truman, comenzó una ofensiva que tenía como objetivo eliminar cualquier posible influencia soviética en América Latina. Lo primero que hizo para lograr fue conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que tuvo gran éxito, ya que todos los países, a excepción de México, Argentina y Uruguay, lo hicieron. La segunda tarea que se propuso fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que se proscribieran los partidos comunistas. En Chile, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se prohibió el funcionamiento del Partido Comunista con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también llamada Ley Maldita. Truman se preocupó de formar una serie de alianzas en América Latina, con el objetivo de resguardar sus intereses y evitar una posible intervención soviética. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en 1947 con el Pacto de Río, en virtud del cual cualquier ataque a un Estado americano sería considerado una agresión, por lo que todos los Estados se debían asistencia mutua. Se firmaron varios acuerdos como este, que permitieron a Estados Unidos ejercer un control cada vez más fuerte en la zona. Sin embargo, la Revolución Cubana de 1959 desestabilizó los planes de Estados Unidos, que vio en este gobierno comunista, apoyado económicamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una amenaza a su hegemonía. Estados Unidos llevó a cabo una serie de medidas para derrocar a Fidel Castro, entre ellas el bloqueo económico. La presión estadounidense produjo un giro en la política cubana, que se alineó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hecho que derivó en el establecimiento de un gobierno comunista. En gran parte de los países latinoamericanos surgieron diversos movimientos guerrilleros. Esto generó una reacción conservadora de gobiernos y grupos sociales temerosos del estallido de una revuelta social, así como la intensificación de la intervención estadounidense para restablecer su hegemonía en el continente. La política estadounidense posterior a la Revolución Cubana osciló entre la intervención y la contención. En 1961, Kennedy inició una nueva estrategia para tratar de frenar los movimientos revolucionarios, creando la Alianza para el Progreso, que consistía en una colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reformas sociales. La alianza implicó una inversión de $20 millones orientados a llevar a cabo reformas agrarias que permitieron mejorar la producción agrícola, el acceso a vivienda y a la educación,
Con ello se buscaba mejorar las condiciones de vida de la población, de manera de contener un posible estallido social que derivara en una nueva revolución al estilo cubano. A pesar de las ayudas norteamericanas, en la década de 1970, en América, se instalaron gobiernos que acercaron sus posiciones a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por otro lado, Estados Unidos impuso una serie de acuerdos militares con los estados latinoamericanos para la formación de cuadros especializados en política de seguridad interior. Con este propósito, comenzó a operar la Doctrina de Seguridad Nacional, DSN, basada en la supuesta existencia de enemigos internos, lo que significó la persecución de grupos vinculados a ideas comunistas o revolucionarias. En diversos países latinoamericanos, el DSN sirvió de base para la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional. El caso chileno. Chile no quedó ajeno a las consecuencias de la Guerra Fría, y a partir de 1947, esta dejó sentir sus efectos en el país. Ese año, el Partido Comunista, alineado con las políticas llevadas a cabo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue víctima de una creciente hostilidad por parte de quienes rechazaban esta ideología. Este rechazo quedó expresado en la fundación de la Asociación Chilena Anticomunista, ACHA, y en la detención durante el gobierno de Gabriel González Videla de cientos de militantes comunistas que fueron confinados a Pisagua en virtud de la ley maldita, que también, como ya señalamos, dejó fuera de la ley al Partido Comunista. Tras la Revolución Cubana, Estados Unidos puso mayor atención en el continente, y Chile no fue la excepción. La Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso tuvieron gran repercusión en Chile, sobre todo en los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, la llegada a la presidencia del socialista Salvador Allende en 1970 puso en jaque esta influencia, convirtiendo a Chile en un símbolo de la Guerra Fría. Durante el gobierno de Salvador Allende, la sociedad chilena se politizó fuertemente y dividió, en medio de violentas disputas entre quienes apoyaban el gobierno socialista de Allende y quienes buscaban derrocarlo con la ayuda económica de Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, el intervencionismo extranjero apoyó el golpe de Estado que depuso al presidente Allende en 1973. Este acontecimiento puso fin al gobierno socialista en el país y dio el triunfo a Estados Unidos, a la sazón el máximo representante de la ideología capitalista. A continuación vamos a revisar una de las tantas visiones que existen sobre el golpe de Estado de 1973. Fue extraído de un documental de History Channel. Revísenlo y compárenlo con el material que acaban de revisar. Durante la década de los 60, Chile había estado en calma. El programa de Washington, Alianza para el Progreso, había invertido millones de dólares para respaldar al gobierno cristiano-demócrata de Chile. Pero en 1970 una coalición de centro y de izquierdas buscaba la victoria. A la cabeza de la Unidad Popular estaba un médico sibarita, francmasón y marxista, el senador Salvador Allende. A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y, por supuesto, también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto a toda costa al general René Snyder, comandante del Ejército Popular, que defendía los derechos constitucionales de Allende.
La CIA me dio $250.000 para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de Chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma, y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas todos los días los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores, porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras, comenzó a expropiar la industria. Poco a poco el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende, que había salido elegida en las urnas. Apoyábamos totalmente su política. Preparamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. El peligro no solo procedía de la derecha. La política cubana de Castro de la Revolución Armada contaba con el favor de la extrema izquierda de Chile, que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraron el llamamiento a la lucha armada. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura.
Moscú era la siguiente parada. Allí Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos, que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. Al final, llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile. Junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar, y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leonard Hendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. Las amas de casa se echaron a la calle golpeando cazuelas y sartenes como símbolo de su protesta. La extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa. Y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información. Y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores, porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre, por orden del general Pinochet, aviones Hunter británicos descendieron en picado sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa, y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros, para luego descender y lanzar sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde, Allende estaba muerto. Él decía que él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital, los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional. A muchos de ellos, como el cantante de música folk, Víctor Jara, nunca se les volvió a ver con vida. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists. And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel.